Hoy vamos a hacer unos buñuelos. Vamos a agregar medio kilo de harina. Vamos a agregar el azúcar. Son 40 gramos de azúcar. $60 mililitros de té de anís. $60 mililitros de leche. Le vamos a agregar una cucharadita de vainilla. A los huevos ya no puedo. Y luego le vamos a agregar 4 huevos. De uno. Otro huevo. Son 2. Ya agregamos el huevo, el cuarto huevo. Vamos a amasarla. Así debe de salir nuestra masa, no debe de salir muy pegajosa. Se debe de pegar en las manos para que se pueda maniobrar bien y estirar el buñuelo. Así armamos las bolitas. Ahorita ya los vamos a estirar y ya los vamos a freír. Ahorita les decimos. Bueno, vamos a comenzar a estirar nuestros buñuelos. Abajo de la bolita póngale harina para que no se les pegue y encima también al rodillo, poquita harina, no mucha, para que no se les pegue la masa. Estirándole y estirándole hasta el tamaño de un plato, más o menos. Lo van formando, le van dando redondez para que les salga bien. Bueno, ya vamos a limpiar nuestro buñuelo. Le vamos a quitar la harina que tiene con una brochita. Se le quita toda esa harina para ya sumergirlo en el aceite, en la cacerola de aceite. Para freír nuestro buñuelo ya debe de estar caliente una cacerola con aceite. Amiguitas, ahora los vamos a freír. Se sumerjan, amiguitas, para que queden bonitos. Para que vayan bien doraditos de los dos lados.
para que no se reseque, porque luego se reseca la harina de acá y se ven feos. Sumérjanlo. Debe de tener suficiente aceite, porque si no luego salen quemados de las orillas. El aceite de su preferencia. Estos buñuelos los pueden hacer para ventas, amiguitas. Bueno, el aceite se ve así, amiguitas, porque se va por la harina que se va, que lleva el buñuelo, se va quemando la harinita, y por eso es que se ve así el aceite. Voltearlo para que se vayan cociendo parejitos, amiguitas, y no queden feos, de un lado cocido y de un lado sin cocer, no, que se vean parejitos, se vean bonitos. Vayan dándole vuelta para que se vaya cociendo. Parejito, miren, si lo sumergen se va cociendo parejito. Lo volteamos. Lo sumergimos también. Lo pueden hacer también para su negocio, para vender. Lo sacan, miren, dejen que se escurra bien. Ya lo ponen en una cajita adornada con su papelito. Miren, amiguitas, así. No se deben de quemar. Así, miren. Vamos a echar otro. Vamos a freír otro buñuelo.
Bueno, amiguitas, así terminamos de hacer los buñuelos y nos salieron 22 buñuelos. Así deben de quedar en su cajita para, lo pueden también para vender, para venta. Bueno. Pues miren, amiguitas, al último ya lo pueden adornar con lechera. La adornan así. Y ahora se dijo a comer. ¿Qué tal salieron? Buenas. ¿Qué tal salieron? Bien ricos, miren. Exquisito. A ver, come. Salieron ricos. Salieron bien ricos.